lectura del Evangelio según San Lucas. Recuerde que los días domingos leemos el Evangelio de Lucas, con excepción de algunos días que tienen otra temática. Hemos venido leyendo el Evangelio de Lucas ya más de un año, creo yo. Un año o no recuerdo, creo que sí, ya vamos casi sobre el segundo año que leemos el Evangelio según San Lucas. Y vamos versículo por versículo, párrafos por párrafos, temas por temas, y vamos ahí analizando el mensaje del Evangelio según San Lucas. ¿Alguien quiere recordarme en qué capítulo estamos? Capítulo 13, muy bien, estamos en el capítulo 13. Por favor, ubíquese en el capítulo 13 y el versículo 20 al 22. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice la Escritura: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es hasta el versículo 21, no 22. Pueden sentarse. Esta mañana hablaré sobre un reino que no deja de expandirse. ¿Quiere repetir conmigo? Un reino que no deja de expandirse. Muy bien, solo para recordarle un poquito, venimos hablando de una confrontación. Desde el versículo 1, Jesús tiene un encuentro con un público específico que lo confronta, que lo cuestiona, que pone en tela de juicio su mensaje y cómo se presenta a él como hijo de Dios. Este es el contexto del pasaje. Jesús ha venido confrontando a la humanidad, no solo a los hombres, porque hemos dicho que los hombres que hablan aquí y cuestionan a Jesús representan la naturaleza humana, representan a la humanidad en sí. Y estos hombres, confrontando a Jesús, tratando de hacer que Jesús quedara mal ante su discurso, ante su mensaje, Jesús aprovecha para confrontar su vida, para hacerles ver que ellos necesitan de Dios. Ahora, después de haber tenido una discusión porque Jesús sana en día sábado, eso es lo que leímos la última vez, Jesús sanando en un día de reposo, Jesús les hace ver cómo es que Dios se preocupa por el ser humano y que el sábado es la representación de algo, pero el ser humano, ellos, ustedes siendo malos, dice, llevan a sus animalitos a que vayan a comer, a que beban agua, o si están perdidas las van a buscar. Y él dice, la bondad de Dios es superior a la de ustedes. Y aunque los seres humanos consideremos o pensemos que el reino de Dios no puede crecer, Jesús ahora establece algo en 2 ejemplos prácticos. La lectura de hoy, estoy en la introducción ahora, aunque contiene la descripción de 2 hechos del tiempo de Jesús que son adecuados para enseñar cómo el reino de Dios se ha expandido. Jesús va a utilizar 2 ejemplos de la vida cotidiana de ellos, los enseña a manera de parábolas para decir cómo el reino de Dios iba a crecer. A la fecha, hoy en día, los que hemos decidido abrazar el Evangelio y ser parte de este reino, somos testigos del crecimiento que éste ha tenido hasta hoy. El reino de Dios ha crecido, hermanos.
El evangelio se ha expandido y usted y yo somos testigos y nuestros ojos pueden observar el resultado del mensaje de Jesús. Cuando Jesús pronunció estas palabras, cuando él habló estas parábolas, nadie de los que escuchaba su mensaje podía imaginar cómo es que estas palabras se iban a cumplir. Algunos pudieron haber pensado de Jesús que era un hombre atrevido al hablar de esta manera, pero ninguno de ellos estaba consciente o ninguno de ellos podía visualizar lo que iba a suceder en el futuro o cuánto este mensaje de Jesús iba a florecer. Los que estamos hoy podemos entender. He dicho en estos días, en estos últimos días, ayer lo dije, en la semana también, que en Guatemala somos un 40% aproximadamente de hombres y mujeres que profesan a Jesús como su Salvador. En el mundo hay miles de personas y millones de personas que profesan a Jesús como su Salvador. El evangelio de Jesús se ha proclamado tanto, se ha expandido. Y seguramente cuando Jesús dijo que el reino de los cielos iba a ser tan grande, los que lo escuchaban nunca se iban a imaginar o no imaginaban cuántos millones de personas íbamos a aceptar ese evangelio hasta 2000 años después. Pero esa expansión del reino aún no llega a su límite. Uno de los errores que hemos cometido como iglesias es pensar, hermanos, que el reino de los cielos ya llegó a su límite y que no tiene ninguna otra función o ninguna otra labor que realizar en el presente. Y por eso hoy quiero que hablemos y veamos esto, porque yo estoy seguro que este evangelio o este reino debe seguir y Jesús ha dejado claro cómo debe de ser. Las dos parábolas que analizaremos hoy nos van a enseñar y nos van a orientar para que usted y yo, como hijos de Dios y como pertenecientes a este reino, sepamos cómo el reino de Dios se expande, cómo crece y cómo puede bendecir y cómo abarca a otras personas. Entonces, voy a empezar hablando, número 1, de dos hechos comunes en el contexto de Jesús. Jesús habla de dos realidades que no son extrañas para ellos, así como para usted no es extraño el frijol. ¿Alguien desconoce el frijol aquí? No. Se vino la muchacha a trabajar a la capital y regresó allá con su abuelita y le decía: mami, ¿esto qué es? Es un cochito, le decía. Ochito, le decía. Ya no les cuento el resto porque no es tan bonito. Regresó el muchacho de Estados Unidos y decía: ¿y esto comerse? Decía. Y el papá se le queda viendo y le dice: mi hijo, el chiste es de otra manera, ¿verdad? Pero eso comíamos antes de que te fueras a Estados Unidos. Ya no se acordaba del maíz, hermanos, y del elote. Jesús utiliza aspectos cotidianos, cosas del contexto en el que él creció y vivió para enseñar las parábolas. Esas son las parábolas. Entonces Jesús utiliza en primer lugar una planta, la planta de la mostaza. Y lo primero que Jesús dice en el versículo 18 y 19 es: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es una pregunta que él hace. Él dice: ¿cómo les puedo explicar? ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios para que ustedes lo entiendan? Entonces él viene y habla en el versículo 19. Ya sé, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, no lo vamos a leer. Allá dice una semilla de mostaza que es pequeña, así dice Mateo. Esa semilla que es chiquita. Voy a compararlo, dice Jesús, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza es pequeña, hermanos. Tal vez algunos aquí no conocen la semilla de mostaza,
pero tal vez sí conocen la semilla de cilantro. La semilla de cilantro es bien pequeñita, un granito mínimo, hermanos. Esa es la semilla de este tipo de plantas. Entonces Jesús viene y dice, la semilla de mostaza es tan chiquita. Recuerde que está haciendo una comparación del reino de los cielos. La semilla de mostaza es bien pequeñita, muy pequeña, pero cuando se siembra, cuando la semilla cae en la tierra, empieza a florecer, empieza a crecer y se vuelve un árbol grande. Quiero decirles que la mostaza no crece más de 2 metros. Tiene una altura aproximadamente de 2 metros. Alguien por ahí dice en la historia que vio un árbol de mostaza o una planta de mostaza que medía aproximadamente 3 metros. Pero comúnmente se conoce que la planta, la mostaza, crece 2 metros. Otro aspecto que tiene la mostaza ya como planta es que se llena de hojas. Es un árbol frondoso, lindo, verde, con muchas hojas, hermanos. Y eso también produce o hace que las aves vengan, porque además de ser una planta llena de hojas, también produce muchas semillas que atraen a muchas aves para alimentarse. Otro pensamiento que algunos estudiosos consideran que Jesús tuvo para poder hablar de la semilla de mostaza es que en el Medio Oriente, la cultura oriental considera e interpreta que un árbol frondoso es símbolo de éxito, de un reino exitoso. No vamos a ver las citas bíblicas, pero en el Antiguo Testamento hay visiones de profetas que hablan o cuando conversan con un rey especifican o ven un árbol grande. Y dice, yo vi un árbol grande, enorme, un árbol que se lucía y le daba sombra a mucha gente. Entonces se interpretaba que un árbol, hermanos, que crecía y que se extendía era representación también de un reino exitoso que abarcaba naciones. Así lo entendían en Medio Oriente. Entonces algunos consideran que Jesús habla, porque está hablando de reino, está considerando el pensamiento oriental también para hablar de esta planta, la mostaza. En este sentido, Jesús está diciendo que el reino de los cielos empieza de algo pequeño. Eso está diciendo Jesús. Empieza de algo chiquito, pero que va floreciendo, y mientras va creciendo y va floreciendo, se vuelve atractivo para muchas cosas. Se vuelve atractiva para los animalitos que vienen a buscar semillas, pero también puede dar sombra a quienes lo desean. El segundo aspecto que Jesús utiliza es un aspecto de la vida cotidiana, es más hogareña. El primer ejemplo que Jesús usa es del campo, es de afuera, del patio. Ahora Jesús va a usar un ejemplo que es más de adentro, de la cocina. Versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Yo no soy panadero, hermanos. La verdad, nunca he usado levadura, les soy honesto, nunca he usado. Pero entiendo que la levadura tiene una función dentro de la harina y la masa, y algunos dicen la hace crecer. Aquí dice la fermenta, esa es la palabra que utiliza aquí, la fermenta. Resulta que la levadura son como microorganismos, chiquititos, fíjense ustedes, son microorganismos. Eso que esponja la masa es porque la levadura tiene como una especie, no sé cómo se llaman, no me pregunte, pero son asuntos microscópicos que tienen vida y que hacen que la masa se fermente y se haga grande y se esponje y le dé la textura y la suavidad que nosotros apreciamos del pan. Entonces la levadura realiza un trabajo desde adentro. Y Jesús dice, hay una mujer, el reino de los cielos es como una mujer que toma 3 medidas de masa o de harina, vamos a ver, 3 medidas de harina, y dentro de ella escondió un poco de levadura. Entonces se entiende que una bola de masa tiene levadura adentro, y desde adentro la levadura empieza a hacer un trabajo.
La levadura empieza a extenderse, empieza a abarcar y fermenta toda la masa. En otras palabras, Jesús está diciendo, el reino de Dios es algo que empieza desde adentro y que empieza a hacer un trabajo y se va extendiendo, porque hay microorganismos allí en la levadura que van haciendo ese trabajo. Eso fue interesante para mí. Yo pensé que la levadura era algo muerto. No, la levadura son asuntos microscópicos que van a hacer un trabajo ahí de fermentación. Ahora, dicho esto, Jesús dice, el reino de Dios es semejante y parecido tanto al sembrar una semilla de mostaza como al poner levadura dentro, esconder levadura en 3 medidas de harina. La pregunta ahora es, ¿y eso qué tiene que ver con el crecimiento del reino de los cielos? Voy a nuestro punto número 2. El reino de Dios no se expande como el reino humano. El reino de Dios se expande de otra manera. Cuando hablamos de reinado, estamos hablando de gobierno. El término que usa Jesús es reino de Dios. Jesús no utiliza otro reino. Y es importante que le prestemos atención al reino de Dios. Ahora, ¿por qué reino? Reino hace atribución a que hay un rey, hay alguien que gobierna, una autoridad superior. Nuestros gobiernos del presente de 2023 no tienen el mismo esquema ni el mismo formato. Nosotros no tenemos reyes. Hay algunos países, no recuerdo los nombres, por eso no me voy a meter ni siquiera a mencionarlos, pero hay muchos países donde todavía se mantiene la nobleza, a los reyes, y todavía está la reina fulano, el rey no sé qué, el príncipe no sé cuánto, y aquí y allá. Ese formato era muy común en el tiempo de Jesús, hablar de reino, de imperios, de reyes, de gobernantes, de esta manera. Entonces Jesús utiliza el mismo esquema para hablar y para decir cómo Dios se manifiesta entre la humanidad. Y Él dice, el reino de Dios. El reino de Dios, hemos explicado en otra ocasión, hace referencia al gobierno de Dios dentro de su creación, dentro de nosotros mismos. Cuando decimos reino de Dios, estamos dando lugar a que Dios pueda manifestarse y dirigir y gobernar y orientar y sacar adelante a los que creemos en Él y nos sometemos voluntariamente al gobierno de Él. Ese es el reino de los cielos. Sus principios, por supuesto, tiene principios, tiene valores, tienen normativas que la dirigen, que la orientan, que hacen que funcione y todo esto. Ahora, el gobierno de Dios, hemos dicho que es contrario al gobierno de esta tierra, al gobierno del mundo. El reino de Dios es contrario al reino de las tinieblas. Pero la pregunta de esta mañana es, o lo que estamos hablando en este momento, ¿cómo se expande el reino de Dios? Si no se expande como el reino humano. Primero voy a decir lo siguiente: cada vez que Jesús predicaba, tenía oyentes de todos tipos. Gente que se acercaba a Jesús con diferentes intenciones. Entre ellos, habían algunos grupos, hermanos, que buscaban rebelarse. Hay un grupo que se llamaban los celotes. Los celotes era un grupo de personas que vivían fuera de la ciudad y eran personas, hermanos, bruscas, de guerra, de batalla. Eran personas que no se dejaban. Y este grupo de personas era un grupo que deseaba salir debajo del gobierno del Imperio Romano. Entonces ellos eran los rebeldes. Y así habían varios grupos que no estaban de acuerdo con el Imperio Romano. Y dentro de todo el público de Jesús había gente que esperaba que en algún momento el gobierno romano fuera derrocado. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a San Mateo capítulo 11, versículo 12, vaya conmigo rapidito. San Mateo capítulo 11, versículo 12, la escritura dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Esta forma de hablar de Jesús es posible que haya causado un interés especial en algún sector de la sociedad de su tiempo.
Algunos escucharon que Jesús habló de violencia, habló de arrebatar, y algunos dijeron: este es buen líder para que nos dirija y saquemos al imperio romano. Entonces algunos miraban o veían a Jesús como un líder revolucionario que podía dirigirlos al frente de la batalla para salir debajo de ¿qué? Del gobierno y del mando y control del imperio romano. Miren lo que pasa en San Juan capítulo 6 versículo 15. Vaya conmigo a San Juan capítulo 6 versículo 15. Aquí vamos a encontrar algo que llamó mi atención, porque yo no lo había visto desde esa perspectiva. Pero dice la escritura: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente había visto en Jesús un líder que daba de comer, que hablaba de liberación, que hablaba de libertad, que hablaba de perdón, hermanos, y dijeron: este hombre es nuestro rey y nos puede sacar debajo de la esclavitud del imperio romano. Entonces la gente va con la intención de apoderarse de él. Y me reí porque la palabra apoderarse es un poco imperativo, es un poco brusco. Cuando yo digo me voy a apoderar de sus cosas, no le voy a pedir permiso, no voy a ver si usted quiere o no, yo me voy a apoderar de eso. Y la escritura dice que iban para apoderarse de Jesús. Lo iban a tomar casi que a la fuerza y lo iban a hacer su rey. Y lo iban a hacer su rey porque Jesús tenía cosas interesantes. Jesús tenía cosas valiosas para ellos. Tenían cosas que gustaba a ellos y ellos decían: este Jesús tiene algo que nos ayuda a nosotros. Pero Jesús, dice la escritura, se retiró en ese momento y se fue al monte él solo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se establece como los reinos humanos. Los reinos humanos han venido a través de las conquistas, de la sangre, hermanos, de la injusticia, de la posesión implantada. Pero Jesús no viene, hermanos, con ese formato para establecer el reino de Dios. Y entonces la pregunta es: bueno, ¿y entonces cómo se establece el reino de Dios? Cuando Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a esta semillita, es semejante a esta levadura, porque Jesús está diciendo ahí: este reino, aunque ustedes lo miran chiquito hoy, lo miran escondido hoy, este reino va a ser grande, va a ser frondoso, va a ser inmenso, y todo mundo lo va a conocer y todo mundo va a llegar para obtener algo de él. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Si no es poniendo a Jesús como rey de hombres, literalmente, ¿cómo? Si Jesús se deja hacer rey, hermanos, de la gente ahí, iba a ser una guerra. Iba a ser una guerra. Y entonces Jesús, hermanos, dice: este reino va a crecer. Entonces yo quiero que miremos algunas cosas de cómo este reino de los cielos ha crecido. Porque si bien es cierto, aquí Jesús aclara, da por sentado de que este reino va a crecer, en estas parábolas no está diciendo cómo. Pero ya nosotros 2000 años después podemos revisar la historia, podemos revisar cómo ha crecido el evangelio y podemos determinar cómo ha crecido realmente este reino. Número 1, el evangelio ha crecido enseñando la palabra. Cristo dedicó su vida a enseñar en las sinagogas. Cristo dedicó su vida, Jesús dedicó su vida enseñando sobre el monte, a la orilla del mar. Enseñaba en la plaza, en el templo, en las casas y en cualquier otro lugar donde había gente que le escuchara. Si hay algo que sobresale del ministerio de Jesús, es el magisterio, la enseñanza. Si hay algo a lo que Jesús dedicó su vida ministerial, es a enseñar.
Cuando usted hace, eso ya lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir, cuando usted hace una revisión del Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuántas veces aparece la palabra o el verbo enseñar? ¿Y cuántas veces aparece el verbo predicar? La palabra enseñar, hermanos, se multiplica muchas veces por el verbo predicar. Jesús enseñó más tiempo que el que estuvo predicando. Jesús se dedicó a la enseñanza más tiempo que a predicar. Y eso es interesante, porque cualquier lugar era oportuno para enseñar. Iba a las sinagogas y enseñaba en las sinagogas. Se iba al monte y se sentaba a enseñar. Iba a la orilla del mar y enseñaba desde la orilla del mar. En la plaza, en el templo, y ya dije varios lugares donde Jesús enseñaba. Enseñaba. Yo no sé por qué a usted no le gusta que le enseñen. Sí. La enseñanza confronta nuestras vidas. La enseñanza nos forma. La enseñanza revisa lo que hay en nosotros, confronta lo que hay en nosotros, pone en tela de juicio lo que hay en nosotros, lo que hay aquí, y nos educa, nos forma y nos va cimentando. Entonces, es importante que aprendamos a aprender. Ese es un término que se usa en la educación. Tenemos que aprender a aprender. Sí. Hay que amar la enseñanza. Entonces, Jesús enseñó, hermanos. Jesús estuvo con sus discípulos mucho tiempo enseñándoles, preparándolos para que hicieran su labor. La mayor parte de su vida fue con sus discípulos, a solas, con ellos. Aunque Jesús tenía sus tiempos individuales con el Padre, también pasó enseñándole a sus discípulos. Siempre los tomaba a solas, los llevaba a un lugar para que estuvieran solos y les enseñaba. Más de 3 años, dicen algunos, que Jesús formó a sus discípulos. Entonces, hermanos, uno de las bases para que el reino de los cielos se expanda es enseñar la palabra del Señor. Número 2, Jesús envió. Los reyes de la tierra mandan ejércitos para conquistar. En el Antiguo Testamento usted ve que mandaban espías. Moisés dice que se vayan estos espías, que vayan a ver cómo es la tierra que vamos a conquistar. Mandaba el ejército. ¿Cuánta gente hay? Tanto. Entonces no vamos a mandar todo nuestro ejército. Vamos a mandar la mitad, 1/4 parte, o tantos hombres vamos a mandar. Y mandaban ejércitos. Y las conquistas, los reinos se extendían, hermanos, a través de la guerra, a través de seres humanos que iban y batallaban. Jesús también envía, mis queridos hermanos, pero Jesús no envía con espadas en la mano. Jesús no envía, hermanos, a hombres vestidos de soldados para que vayan a conquistar y para que vayan a apoderarse de las tierras. Jesús le dice a sus discípulos cuando los manda por primera vez: vayan ustedes y van a tocar las puertas de las casas y van a decir: el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. Jesús envía. Primero les enseña y luego los envía. Por eso muchas iglesias tienen, que no está mal, a mí me gusta cuando leo eso, dicen ellos van a formar, no recuerdo el orden: alcanzar, consolidar, preparar, enviar. Es el proceso. Enseñarle a los hijos de Dios, enseñarle a los que han creído en el Señor, pero también hay que ir, hay que enviar. Y Jesús envía a sus discípulos, los envía. En otro pasaje vamos a encontrar que Jesús envía a 70 hombres y los envía de 2 en 2 y les dice: vayan ustedes y prediquen, liberen, sanen enfermos, liberen endemoniados, vayan a orar y prediquen el evangelio, anuncien el evangelio. Y donde iban estos 70 hombres, el evangelio del Señor se iba expandiendo. El reino de Dios empezó a expandirse. Hermanos, tome muy en cuenta esto, por favor. Jesús sigue, o el evangelio
amerita y necesita que sigamos enviando. No nos conformemos. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que decir, yo voy. Porque si nadie va, el evangelio se queda solo para nosotros. Y el evangelio tiene que llegar. Tiene que ir a donde nadie lo ha recibido. Tiene que llegar a la casa de aquel que todavía no lo tiene para sí. Tiene que llegar a la aldea donde todavía no hay una iglesia, donde todavía no se adora al Señor. El evangelio tiene que ir. Tiene que llegar. Y solo llega a través de enviados. No llega solo. Llega a través de alguien que lleva y que porta el evangelio. Por eso decimos portadores del evangelio. Solo puede ir a través de alguien que ya lo tiene. Y solo ese puede ser un portador del evangelio que puede compartirlo a donde van. Así se extendió el evangelio. Cada enviado del Señor predicaba el evangelio. Allá en Hechos capítulo 1, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro se para a predicar, dice que hemos contado más de 9 lugares representados en alrededores de Jerusalén, estaban ahí presentes, visitando, hermanos. La fiesta de Jerusalén de la Pascua era una fiesta atractiva para muchos lugares. Desde Roma había llegado gente para pasar las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Y Pedro se para frente al templo y les predica y les dice: arrepiéntanse, bautícense y sean salvos. Y mucha gente aceptó ese día, 3,000 o 5,000, no sé cuántos fueron ahí. Y después de esa predicación, la gente regresa a sus lugares de origen. ¿Qué cree usted que pasó cuando llegaron a su lugar de origen? ¿Se olvidaron del evangelio? No, porque la semilla había caído y había ido en su corazón. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, empieza a viajar y empieza a encontrar gente que creía en Jesús. Y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Predicando a Jesús? Sí. ¿Y ya se bautizaron? No, solo en el bautismo de Juan. Pues yo los bautizo hoy en el nombre de Jesús. Y los bautiza. Pero el evangelio ya se había empezado a extender, hermanos. Se había esparcido porque había gente enviada. Había gente que predicaba, que anunciaba. Donde se predicaba el evangelio en muchos lugares. A donde iban predicaban el evangelio. Si eran arrestados, si eran metidos a la cárcel, en la cárcel iban a predicar el evangelio. Si eran confrontados y decían: traigan a esos discípulos que hablan del evangelio, tráiganlos ante nosotros. Y ahí estaba una mesa lleno de jueces, lleno de hombres que juzgaban a las personas, y ellos se ponían y les hablaban del evangelio. El apóstol Pablo está preso y es presentado ante un gran rey llamado Agripa, y lo primero que hace el apóstol Pablo es hablarle del evangelio. Porque así se extiende y se expande el evangelio. Dios bendiga a los que cuando tienen oportunidad le hablan a su jefe del evangelio. Le hablan a su vecino del evangelio. Le hablan a la gente del evangelio. Hay que hablar del evangelio. El evangelio debe seguirse expandiendo. Número 3. ¿Qué necesita el evangelio para seguir expandiéndose hoy? ¿Qué necesita el evangelio hoy? Entonces vamos a regresar a revisar la semilla de mostaza. Hubo un hombre llamado Natanael, creo yo. Y a Natanael le van a decir: ya encontramos al Mesías, al Cristo. Y él dice: ¿quién es? Se llama Jesús, es de Nazaret. Y este muchacho dice: puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Sale algo bueno de Nazaret, pues?
porque Nazaret era considerado, hermanos, un lugar donde la gente era de condiciones muy básicas, de condiciones muy limitadas. No habían figuras sobresalientes de Nazaret. Y él dice, de Nazaret no sale nada bueno. ¿Cómo me venís a decir que de ahí es el Mesías? Y Jesús dice, recordando la semilla de algo chiquito. Jesús nació de un lugar del cual alguien dijo, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? De algo insignificante para los seres humanos, de algo que estaba escondido como la levadura entre la masa. Así empieza el reino de los cielos. Así inicia a expandirse el reino de Dios. Solo se necesita la pequeña semilla. Solo se necesita que algo desde adentro empiece a hacer su trabajo hacia afuera. En Hechos 1:8 Jesús dice, desde Jerusalén hasta Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 5:13 al 16. Ahora ya hablo con usted, mi querido hermano. Para que el evangelio o para que el reino de Dios siga creciendo, usted y yo tenemos una responsabilidad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Jacobo, todos ellos ya realizaron su labor, su función, ya la hicieron. Ellos ya están en la presencia del Señor, ya están descansando. Pero el evangelio no se puede detener. El reino de Dios debe continuar y le toca a usted y me toca a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mateo 5, versículo 13 al 16. ¿Qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una responsabilidad de la iglesia. Hay una responsabilidad que recae sobre nosotros. Y Jesús traslada la misión de la expansión del evangelio o del reino de Dios a sus seguidores. Y les dice, si hay algo que le debe dar sentido a este mundo, son los hijos de Dios. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal, hermanas? ¿Para qué sirve la sal? Cuando usted dice, esta comida no tiene sabor, ¿qué es lo primero que le echa? Cuando usted dice, esto está desabrido, ¿qué es lo primero que le echa? Échele limón sin sal y ¿qué sabe? ¿Qué le echa? Sal. El sal le da sentido, le da sabor. El sal le da una esencia, le levanta el sabor de los alimentos. Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, o sea, si pierde sus elementos, su esencia, si la sal cuando usted se lo pone a la comida ya no sala, ya no sirve. Y si ya no sirve, ¿para qué tenerlo? El mundo, hermanos, la sociedad, la vida del mundo es una sociedad de sin sabor, así se dice. La vida desde la perspectiva del mundo hoy es una vida que no tiene sentido, que no tiene sabor. La gente no le encuentra sentido a la vida, no sabe para qué vive, no sabe muchas cosas. Está perdida la gente. Pero el Señor dice, ustedes son sal de la tierra. Porque Jesús viene a darle sentido a la vida del ser humano. Y el evangelio le da sentido a la vida de los hombres.
Por lo menos el evangélico debería estar menos perdido que el que no tiene la luz de Cristo. Porque la sal le da sentido a la vida del ser humano. Y Jesús dice, ustedes son los que le dan valor a la existencia humana. Ustedes son los que le dan valor, hermanos, al reino de Dios. Si el mundo tiene muchas cosas negativas, ustedes vienen con algo positivo y le dan sentido a la existencia del ser humano como creación de Dios. Ustedes alumbran con sus obras. ¿Con qué? Con sus obras. No con sus palabras. Las palabras son importantes, pero más importantes son las actitudes, las obras y las acciones de los seres humanos. Cuando hablamos mucho. Cuando hablamos podemos decir de más. Cuando hablamos podemos hablar cosas tan decorosas, tan bonitas, tan impresionantes, pero nuestras acciones siempre tendrán más peso que nuestras palabras. Por eso Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, aquí no son sus palabras ni son las mías. Aquí no es cuánto usted pueda presumir de su vida cristiana. Usted se puede parar aquí a presumir su vida cristiana y todo lo que usted hace como cristiano, mi querido hermano. Pero lo que evidencia su testimonio, lo que evidencia que el evangelio de Dios, que el reino de Dios se está expandiendo a través de usted, son sus acciones. Es la forma en la que vive y es la forma en que anuncia el reino de Dios al resto de la humanidad. Pero lo que usted dice aquí se puede caer con lo que hace allá. Lo que usted presume aquí o en cualquier lugar de su vida cristiana se puede desmoronar con lo que vaya a hacer al salir de aquí. Y el mundo no necesita gente que hable mucho. El mundo necesita gente que accione mostrando la vida cristiana genuina. Le bajo al tono, ¿sí? Le bajo un poquito. Usted no predica así, pastor. Bájele, por favor. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. ¿Qué dice la escritura? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué demanda el apóstol Pablo de Timoteo, que sea ¿qué? Ejemplo. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay muchos aspectos que el apóstol Pablo toca aquí, que yo no las voy a revisar una por una o me vaya a poner a explicarlas, pero quiero decirlos. Tan importante es las palabras que pronunciamos, tan importante es la conducta que tenemos, el amor que mostramos, nuestro ejemplo de espiritualidad, de fe y de pureza. Todos los elementos son importantes en la vida del cristiano y debemos ser ejemplo en eso. Otro pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Ya estoy terminando, es en serio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Dice la escritura 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas, estoy en Primera de Pedro, a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, sean ganados. ¿Cómo se gana a una persona que no cree? Sin palabras, escuche, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Tal vez alguien pudiera decir, eso no es posible, pastor, pero si la palabra del Señor lo dice, yo creo que sí es posible. La mejor forma de evangelizar a otra palabra son con nuestras acciones. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y
respetuosa. Lo que quiero resaltar de este pasaje no es el rol de las mujeres, sino lo que dice de las acciones femeninas. Y esto es aplicable a los varones, porque si la esposa del varón no es cristiana, también se le aplica a este pasaje. Las acciones son las que servirán de testimonio para que alguien más acepte el evangelio. Primera de Pedro 5:3 no es el último versículo, pero ya es el último de esta parte. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿De qué? De la grey. Hermanos, Jesús hablaba, pero más que palabras, su ministerio fue un ministerio práctico. Jesús enseñó, preparó. Jesús, hermanos, estuvo cerca con sus discípulos y les anticipó cualquier evento del futuro y se encargó de que sus discípulos estuvieran preparados para la expansión del evangelio. Nosotros como hijos de Dios como que nos hemos acomodado, hermanos. Nos gusta el culto, a mí me gusta el culto, el servicio y todo, pero no nos gusta aprender la palabra. Peleamos por el culto, pero no peleamos por salir a predicar la palabra del Señor. Peleamos por el culto, pero no peleamos, hermanos, ¿por qué no me mandan a mí a visitar? Peleamos por otras cosas, pero no peleamos. Yo quiero ir. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde están las viudas? No peleamos por eso. Discutimos por cosas sin sentido, pero no discutimos, hermanos, y no nos ponemos en la brecha y no nos ponemos al frente de aquello que es importante para expandir el reino del Señor. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que hacer. Estamos acostumbrados tanto a que hagan por nosotros que olvidamos que Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio. Estamos tan enfocados en pensar en nosotros y el evangelio no deja de velar por la situación individual de los seres humanos. De ahí inicia todo. Pero estamos acostumbrados tanto a que las miradas estén en nosotros y la atención de todos estén en nosotros, que olvidamos que Jesús dice: tienen que ir y enseñar, tienen que ir y predicar. ¿Esto le parece duro, hermanos? Me alegra mucho. Estas palabras finales lo confrontan, qué bueno. Lo incomodan, qué alegre. Porque algo tiene que incomodar al cristiano que se ha sentado, hermanos, en una silla dentro de la iglesia. Algo tiene que mover los tapetes de una iglesia para hacerle reflexionar que el evangelio, que el reino de Dios solo se va a expandir cuando vayamos, cuando salgamos y cuando hagamos algo. Por eso tengo 3 conclusiones hoy. Número 1. El reino de Dios representado en un árbol de mostaza nos dice que alberga a todo aquel que quiera venir para descansar bajo su sombra o alimentarse de su fruto. Este pensamiento me gustó porque lo dijo una compañera por ahí, me gustó mucho. Porque el reino de los cielos se convierte en un refugio para muchos. Se convierte en hogar para muchos. Las aves vienen y anidan ahí. Las aves vienen y comen ahí. La gente que va es viajera y pasa, descansa bajo su sombra.
Y Jesús dice, así es el reino de Dios. El reino de Dios provee refugio para el que lo necesita. El reino de Dios provee un lugar para estar para el que lo busca. Provee el alimento que necesita el ser humano para saciar su hambre, para saciar su sed. Número 2, el reino de Dios solo puede expandirse desde el lugar donde cada uno de los hijos de Dios está. El reino de Dios va a crecer, se va a seguir expandiendo si usted hace su trabajo donde vive, donde trabaja, donde se mueve, donde se desenvuelve. Allí va a crecer el reino de los cielos. Si no, no va a crecer. Si no, se estanca. Queremos que Príncipe de Paz crezca. Hermanos, solo va a crecer cuando los que venimos a Príncipe de Paz empecemos a hablar del evangelio y de la salvación en el lugar donde estamos. ¿Y cómo más puede crecer? ¿De qué otra manera puede crecer? Por último, Juan 6:37. Lea conmigo Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuál es la intención con este versículo? Simplemente decir, el reino de los cielos está abierto para cualquiera que quiera venir a él y ser parte de él. Jesús está esperando a todo aquel que quiera venir y decir, yo quiero ser parte del reino de Dios. Jesús está ahí diciendo, bienvenido. Todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Si hay alguien que nos está viendo en casa, si hay alguien que tal vez va en un transporte, si hay alguien que está en algún otro lugar y está escuchando este mensaje, este sermón, yo quiero dejar la siguiente invitación. Jesús sigue invitando al ser humano de hoy y diciéndole, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que ya no tienen fuerzas, vengan a mí los que tienen hambre, los que tienen sed, y yo los voy a hacer descansar, yo los voy a alimentar. Si alguien necesita del Señor, si alguien quiere ser parte de este reino de Dios, solo tiene que venir a Él, presentarse a Él, entregarse a Él y vivir para Él. Póngase de pie y oramos. Señor, muchas gracias. Porque